Pues bien, queridos hermanos, estamos en esta tarde de sábado. Hoy es ya víspera del domingo y la iglesia ya celebra, como sabéis, el domingo cuarto del tiempo de Cuaresma, que es conocido como el domingo letare. Un domingo en que se podía utilizar el rosado en la liturgia, un domingo que se nos invita a la alegría, a pesar de las situaciones en las que estamos viviendo, de estos tiempos de pandemia, de estos tiempos de sufrimiento, de dolor, de aislamiento, de confinamiento, de verdadero sufrimiento en la vida de todos y principalmente de aquellos de las familias a las que están sufriendo y padeciendo esta enfermedad. Pero Dios, como siempre nos habla y nos da una luz. Como he dicho el domingo pasado, estos 3 últimos domingos de la Cuaresma, pues la Iglesia en el ciclo A nos habla, escuchábamos el domingo pasado, hablaba del agua, de la sed que tenemos y del agua que es Dios. Este domingo de hoy nos habla de la luz, de las tinieblas en las que vivimos y la luz que viene de Dios, que Cristo nos hace ver la luz. Y el domingo siguiente escucharemos la vida en la que Dios nos regala para aquellos que estamos muertos por el pecado. Pero hoy Dios nos habla específicamente también por este tiempo de pandemia, de sufrimiento, de dolor. Primero nos habla en el Salmo responsorial y nos habla de que el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Es importante que nosotros veamos a Dios como nuestro pastor, como nuestro guía. Aunque camine por cañadas oscuras, aunque nosotros pasemos por sufrimientos, Dios está con nosotros, Dios nos ayuda, Dios está con nosotros. Si lo vemos, si creemos que somos muy buenos o muy como los fariseos en el Evangelio, espero que hayáis leído el Evangelio de la forma larga que se nos dice los fariseos. Nosotros también somos ciegos y dice Cristo, si estuvierais ciegos no tendríais pecado. Pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Seguimos ciegos si decimos que no necesitamos de la luz de Cristo. Pero también, específicamente, me gustaría comentar sobre el principio del Evangelio. En el principio del Evangelio aparece este ciego de nacimiento, y empieza el Evangelio con esta pregunta. Los discípulos le preguntan a Cristo, Señor, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Esta es la teología de la retribución del Antiguo Testamento. Ellos siempre creían que si alguien sufría algún sufrimiento, alguna enfermedad, era a causa de sus pecados. O sea, alguien tendría que haber pecado para que este hombre estuviera enfermo, para que este hombre estuviera ciego. Pero Cristo nos ayuda a entender que no es así. Dice en el Evangelio, ni pecó este ni sus padres, sino para que se manifieste en él las obras de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué este hombre era ciego? Aquí Cristo dice el primer motivo, para que se manifieste en él la gloria de Dios. En nosotros también se puede manifestar la gloria de Dios si empezamos a ver, si empezamos a entender la historia que Dios hace en nuestras vidas, incluso en el sufrimiento. Pero voy al grano y vamos terminando. Son 5 motivos por los que la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, que los recoge
desde San Gregorio Magno, que también había pasado por la peste en su tiempo, la peste que destruyó Europa. San Gregorio Magno explica 5 motivos por los cuales Dios permite el flagelo, el sufrimiento en el mundo, cualquier tipo de sufrimiento, no solamente la pandemia, no solamente el coronavirus, sino el cáncer, tantos problemas y tantas enfermedades que hay en este mundo, nuestros sufrimientos, nuestros dolores de muerte, de tantas cosas que nos pasan en nuestras vidas. ¿Por qué Dios permite este sufrimiento? La primera cosa es la que hemos escuchado en el Evangelio, para que se manifieste la gloria de Dios. Es lo que Dios hizo con este ciego de nacimiento. Era ciego para que Dios manifestara este milagro y la gloria de Dios. Es el primer motivo. Dios hace milagros en nuestras vidas y hace milagros en muchos sufrimientos, en muchos dolores, no solamente en este caso del ciego, sino en nuestras vidas, en nuestros sufrimientos, en nuestros dolores, podemos ver que Dios hace un milagro. Podemos verlo si Dios nos permite verlo y si queremos verlo, si dejamos que Dios actúe en nuestras vidas. Segundo, y estos 3 que vienen son los más comunes y los más importantes para que lo vivamos, ¿no? Para que nosotros ejercitemos y meditemos por qué Dios permite esta enfermedad, el coronavirus, esta pandemia, este problema. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite? Dios permite para ejercitarnos en la virtud. Dice San Pablo, es donde se revela, donde se manifiesta mi fuerza, en la debilidad. Se manifiesta mi fuerza en la debilidad. Es ahora cuando vemos también muchos signos de virtudes, de consuelos, de paciencia, de amor, de solidaridad, de tantas cosas que también vemos en los días de sufrimiento, en los días de esta pandemia. Vemos la solidaridad. Por eso os invito a todos también a ejercitar la virtud, a importarnos con el que tenemos al lado, a preguntar si está solo, a llamar, a hablar, a no dejar a nadie solo, a amar al que tienes al lado, a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, al vecino que no hablabas nunca y ahora hablas, a ejercitar la virtud. La virtud. Tercer motivo, porque Dios a veces permite el sufrimiento y permite la cruz y permite el dolor en nuestras vidas y permite el coronavirus, es para prevenir de pecados. Dios es nuestro Padre. Dios es un Padre amoroso. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Dios quiere y permite sufrimientos, permite situaciones para prevenir pecados futuros, para que no peques en el futuro. ¿Cuántos pecados se han dejado de hacer en este tiempo de pandemia, de aislamiento, ¿no? De confinamiento? Es verdad que hay otros, pero hay otros que no. Y nosotros podemos luchar y combatir contra ellos. El cuarto motivo por lo que a veces Dios permite el sufrimiento en el mundo es la purificación de los pecados pasados. Nosotros sabemos que si nos confesamos y morimos en gracia, no siempre vamos directamente al cielo, Eso pasa con los santos y los verdaderamente santos. Pero la mayoría de las personas que si se muere en estado de gracia, si ha recibido la solución de los pecados y si ha vivido una vida pues de fe, pues seguramente pasaremos por el purgatorio. Pero Dios permite también el sufrimiento en esta vida para que nosotros vayamos ya purificando en nuestra vida, en este dolor, en esta cruz, purificando los pecados que hemos cometido en el pasado. Dios nos ayuda como un Padre a ir purificándonos por el pecado, por el sufrimiento y de nuestros pecados pasados.
Entonces es importante entender, estas tres son los principales motivos por los cuales Dios permite el sufrimiento. Y repito, la primera es la segunda, ¿no? La segunda es que nos ayuda a ejercitarnos en la virtud. La tercera, que Dios permite el sufrimiento para que no haya pecados futuros, para que preservarnos, prevenir, para que no pequemos en el futuro. Y cuarta, que Dios permite el sufrimiento para que nos purifiquemos de los pecados que hemos cometido. El primer motivo es por un milagro. Dios permite el sufrimiento para que ocurran milagros también en la vida de las personas. Pero también hay una quinta razón, que también la dice San Gregorio Magno, que es una razón por la cual Dios permite el sufrimiento como señal de la condenación futura. Hay personas que son malas, que son agentes de iniquidad. Lo mismo dice la Escritura. Los agentes de iniquidad que serán condenados, ¿no? Nosotros, si no nos convertimos, si no cambiamos nuestro corazón, también el sufrimiento Dios lo permite para que veamos también como signo, como una señal de la condenación futura. Esto hay una explicación bastante importante en la Escritura, pero ahora no es el caso. Pero lo importante es esto, hermanos. Os invito a eso, hermanos, a aprovechar este tiempo de pandemia para ejercitar nuestras virtudes, para ver a Dios en que nos previene, nos libra de pecados futuros, y también para aprovechar, para hacer penitencia también con nuestros sufrimientos y nuestras dificultades en estos días, para purificar los pecados que hemos cometido y alegrarnos de que Dios nos ha elegido y nos ha hecho este milagro de poder ver a Dios en nuestras vidas, que Dios, el Señor, es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Que así sea.